Gracias Dios por este día tan precioso. Y es precioso porque es un regalo tuyo. Cada día es un regalo tuyo. Y bueno, este es tu regalo para nosotros. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer con este regalo? Porque es lo que hagamos con este día. Este es el regalo para ti, Señor. Gracias. Gracias y te pedimos que abras nuestro entendimiento porque este capítulo de Gálatas es un capítulo que va a romper tantas cosas, pero nos va a dar un entendimiento de quién eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Espíritu Santo, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Bueno, pues vamos a empezar este capítulo 3 de Gálatas. Algunos lo consideran como uno de los capítulos más difíciles de la Biblia y vamos a ver por qué, ¿verdad? Vamos a ver que ya tenemos un overview, ¿verdad? De lo que, de esta carta apasionada del apóstol Pablo, probablemente una de las primeras que escribió. Y estamos viendo que está pues obviamente saluda a las iglesias de Galacia, que eran iglesias que él había fundado y que están en Asia Menor, que no tenían nada que ver con el judaísmo, ¿verdad? Eran gentiles, eran paganos que estaban creyendo en Jesús y se estaban convirtiendo, ¿verdad? Entonces vemos este tercer capítulo en donde él ya es más directo con con los Gálatas, con todas estas personas que formaban esta iglesia, porque vimos en el capítulo pasado pues el enfrentamiento entre Pedro y Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, diciéndole que pues no fuera hipócrita, ¿verdad? Que por qué querían ellos hacer los judíos a su religión, ¿verdad? Meter la religión cuando el verdadero significado, el verdadero sacrificio era de Jesús y solo Jesús. Y aquí vamos a ver, seguimos con esto y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, les tengo que decir esto porque empieza el capítulo con, oh Gálatas insensatos, pues es algo fuerte, ¿verdad? E insensato quiere en el original es anoetos y es así como que te faltas eso, literalmente está diciendo, o sea, no tienes eso para pensar, así les está diciendo. ¿Quién? ¿Quién los ha fascinado? Y en aquel entonces esta palabra fascinado era una palabra que usaban mucho porque había mucha hechicería, había muchas brujos y hechiceros y todo eso. Y bueno, pues sabemos que en Deuteronomio Dios nos prohíbe ir a todo este tipo de cosas. Y todavía tengo amigas, ¿verdad? Que me dicen, oye, pues voy a ir con una adivina, pero es le pagas 5,000 pesos y te dice dónde perdiste el anillo X, ¿verdad? Cosas así. Yo digo, ¿cómo es posible que todavía estemos en eso? Pues sí, pero yo también, cuando era adolescente, allí íbamos todas a que te lean las cartas, que no sé qué. Obviamente que, pues con llanto en mi corazón le digo, perdóname, Señor, perdóname por haber hecho esas cosas que a ti, porque para ti son abominación. Y entonces, fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Voy a leerles hasta el 5 para luego ya desglosarlo y tener una idea de lo que está hablando el apóstol Pablo. Y luego nos regresamos y lo desglosamos. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar, como cuando tu mamá te dice, ¿verdad? O sea, nos decía, o tú le dices a tu hijo, a ver, es que quiero entender, quiero que me digas. Obviamente es algo inentendible, ¿verdad? Porque el otro está, nomás nos quedamos así, pues no sé por qué lo hice,
Bueno, pues esto es lo que está diciendo. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué por las obras de la ley? Ahorita vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué era la ley para ellos? Tan insensatos son, o sea, tan faltos de seso, así les está diciendo, tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Han padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano, aquel Dios, está hablando de Dios, pues que les da el Espíritu, les suministra el Espíritu y hace milagros que ustedes han visto entre ustedes. Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y hasta ahí vamos a, a decir, ¿verdad? Hasta aquí, muchas veces, cuando tú quieres confrontar a alguien, lo haces a través de preguntas. Y bueno, a veces las preguntas son así como que, ¿qué estabas pensando? Pues obviamente no estabas pensando cuando lo hiciste, ¿verdad? Porque después dices, ay, pues de verdad, ¿cómo se me ocurrió hacer eso? ¿Sí? Entonces, o ¿en qué estabas pensando? Pues imagínense, aquí en estos, nada más en estos 5 versículos tenemos 6 preguntas retadoras del apóstol Pablo, ¿sí? Y vamos a regresarnos para desglosarlo. Ya dijimos, insensatos es que te faltas eso, ¿sí? ¿Quién? Tenemos que ver que aquí dice quién, no quiénes. Acuérdense que habían estado metiéndose gente de afuera que venían de Jerusalén, cristianos, creyentes, que se habían convertido a Jesús, pero que todavía estaban aferrados a la religión judía, ¿sí? Entonces, eran religiosos que habían venido con estos Gálatas, ¿verdad? Que el apóstol Pablo les había presentado el Evangelio y habían venido y querían que hicieran todos los ritos y los rituales y todo de la ley de Moisés que les habían dicho. O sea, primero te haces religioso, primero te conviertes a la religión. O sea, sí, ya creíste en Jesús, pero ahora tienes que convertirte a la religión, ¿sí? Y entonces, fíjense, dice, ¿quién? En singular. ¿Por qué dice quién? Eran varios los que habían venido, porque a final de cuentas, el que quiere tumbarte, el que quiere robarte tu salvación, el que quiere distraerte de la figura, la única figura, el único que tiene tu salvación, es Satanás. Entonces dice, ¿quién? Obviamente se refiere al enemigo, al diablo, a Satanás, quien los ha fascinado. Y ya dijimos, este es un término que se usaba mucho ahí de fascinación, de embrujamiento, ¿verdad? ¿Quién los ha fascinado a ustedes? Porque el Satanás tiene poder. Es que fui con esta persona y tiene muchas estatuas y tiene muchas cosas y hasta tiene cruces y tiene cosas allí y todo. Sí, no, ha de ser de Dios. Claro que no. Claro que no. Entonces, fíjense, dice, ¿quién los ha embrujado, los ha hechizado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es en el griego, quiere decir que ha sido documentado, escrito para que sea público todo lo que estamos diciendo, porque es un hecho histórico. Aún los ateos, aún todos los gentes, es un hecho histórico que Jesús vivió, murió y resucitó de los muertos. Es un hecho histórico, ¿sí? Lo han querido tapar y en la Biblia lo dice, ¿verdad? Diciendo que se robaron el cuerpo de Jesús. Pero hubo tanta gente que Jesús se les apareció después en la resurrección que no lo han podido decir y está comprobado históricamente. Entonces,
Esto es lo que está diciendo. No es que ellos lo hayan visto, sino que está comprobado. Aquí está escrito en todas partes. Fue presentado públicamente como crucificado. ¿Y por qué? ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? ¿Por qué les pone enfrente el sacrificio de Jesús? Porque la ley, como lo vamos a ver, ¿sí? Era un sistema de sacrificios, era un sistema en que los sacerdotes tenían que presentar los sacrificios, la gente tenía que presentar el sacrificio ante el sacerdote, ¿sí? Pero ahora, por eso les pone esta figura el apóstol Pablo, hay un solo sacrificio. Tú, por más sacrificios que hagas, no puedes obtener la salvación. Hay un solo sacrificio que te limpia y que te religa y que te hace acepto, te justifica delante de Dios, y es solo el sacrificio de Jesús, es a través de Jesús, no hay más. Entonces, por eso les dice, fíjense. Y luego la segunda pregunta, nomás esto quiero saber de ustedes. Dice, recibieron el Espíritu, y Espíritu con mayúscula, es decir, el Espíritu de Dios, por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿De qué ley estaba hablando? La ley de Moisés. Recuerden que cuando el pueblo de Israel sale de sus 430 años de cautiverio en Egipto, tenían 400 años de estar en Egipto de esclavos, habían perdido su identidad. Entonces, Dios se muestra a ellos, ¿verdad? Con las 10 plagas en Egipto como brazo fuerte. Entonces, ellos dicen, este es nuestro Dios. Los lleva, los saca del cautiverio por medio de Moisés y los saca del cautiverio, los lleva al monte Sinaí y ahí les da la ley. ¿Por medio de quién? De Moisés. Entonces, por eso para ellos Moisés era increíble. Les da, o sea, su gran héroe, era su libertador, así como nosotros tenemos los libertadores aquí de la independencia, ¿sí? Entonces ellos, su libertador de la independencia de 430 años de esclavitud, era quien Moisés. Entonces Moisés los saca, los lleva al monte Sinaí y a través de Moisés los 10 mandamientos y todo Levítico, eran alrededor de 613 o 17 leyes que los israelitas tenían que obedecer. ¿Por qué? Porque Dios hace un pacto. Si tú me obedeces en todo esto, yo te prosperaré, yo te bendeciré, yo te protegeré, yo estaré contigo. En Deuteronomio tenemos los 10 mandamientos y todas las leyes levíticas que se basan en el sacrificio, en los sacrificios, ¿sí? Entonces, Dios le muestra a Moisés el templo, el tabernáculo, perdón, porque no era templo, pues era, tenían que estar caminando 40 años en el desierto y es un tabernáculo hecho, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? De lonas, por decir, de pieles y con ciertas cosas, donde la gente cuando pecaba llevaba sus sacrificios y el sacerdote los presentaba ante Dios para que esos sacrificios cubrían. Tenemos que diferenciar, no limpiaban el pecado del pueblo, lo cubrían para que Dios no mandara juicio. Cada año había que hacer todo esto y durante todo el tiempo, pues obviamente, perdóname Señor, y hacían sacrificios, ¿sí? Y luego en el templo de Jerusalén, cuando finalmente entran a la tierra prometida después de 40 años, también construyen el templo de Jerusalén y era el método sacrificial. Había que hacer sacrificios por los pecados. ¿Por qué Dios hacía esto? Para que entendiéramos,
¿sí? Para que entendiéramos que la paga del pecado es muerte y que yo y tú y todos estábamos condenados porque éramos pecadores, ¿sí? Y entonces, ahorita vamos a ver cuál es el propósito de la ley. Y entonces vemos cómo era un sistema en el cual tú que tenías que acercarte a Dios de alguna manera. Dios, él anhelaba, él lo que quería cuando nos puso en el paraíso es tener una relación, acercarse a nosotros y tener una relación con nosotros. Pero como éramos pecadores, entonces él dijo, yo quiero habitar entre mi gente. Y la única forma era en ese sistema, ¿verdad?, de sacrificio en el cual podíamos presentarnos ante Dios habiendo hecho un sacrificio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la paga del pecado es muerte. Entonces, fíjense, esto vino mucho tiempo, o sea, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de, de Egipto. Pero vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, que tenemos que estar siempre sacrificando y sacrificando y haciendo cosas. Ay, perdóname, Señor, y voy a hacer esto y va a ser voy a ofrecerte este dolor, esta penitencia, este sacrificio. Vamos a ver lo que dice Gálatas. Y dice, fíjense, tan insensatos son, habiendo comenzado por el espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que le suministra el espíritu, entonces la clave es el espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjense lo que está diciendo. La ley te dice, esto es así, y entonces haces esto y vas a prosperar y todo. Mucha gente dice, pero ¿por qué los judíos prosperan tanto? Donde quiera que vayan, donde quiera que estén, pues son los dueños de las joyerías, son los dueños de esto, son los dueños del otro. Donde quiera que van, no hay judíos que no prosperen porque siguen las leyes, pero no estamos hablando de eso. Dios les dijo, yo, si tú obedeces esto, aquí está, ¿verdad? Tú puedes decidir, pero esto es la salvación por gracia de Jesús. Fíjense lo que dice. Estos milagros vienen porque tú sigues una receta y ahora sí ya se hace el milagro. Claro que no. El que hace el milagro es por medio del Espíritu Santo y es Dios directamente. Y dice 6, vamos al 6 ahora. Dice, fíjense, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Aquí estamos ya hablando de cómo fuimos justificados. ¿Por qué fuimos justificados? ¿Por qué ahorita ya no hay ese tipo de sacrificios? Dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Fíjense, ¿qué le creyó a Abraham? Porque dices, ¿qué es esto de creerle a Dios? ¿Qué fue lo que Abraham le creyó a Dios? Pues en Génesis 12, del 1 al 5, leemos, el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, ¿sí? Y serás bendición. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga, ¿sí? Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Imagínate que Abraham, que a ti te diga Dios eso, nada más que tienes que dejar todo. Tienes que dejar tu parentela,
tienes que dejar a toda tu familia, todas tus cosas, todo lo que conoces, todo lo que es, y empezar a caminar a un lugar que no sabes. Pero Abraham le creyó a Dios. Y no nada más eso, fíjense lo que Abraham le creyó a Dios. Eso es en un principio. Fíjense, por tanto, dice, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque la última parte de esa promesa para Abraham era que en él serían benditas todas las naciones, las familias de la tierra. Y fíjense cómo Dios siempre habla de familias, que también puede ser en un sentido más amplio, los clanes, las tribus, las naciones. La palabra es mispaja, mispaja. Entonces, es una familia, es una tribu, es un clan, es una nación. Todas las naciones iban a ser benditas a través de Abraham, ¿sí? Entonces dices, ¿cómo voy yo a ser bendita? Todas las naciones, aún México, aún todas las naciones. ¿Por qué? Porque era la promesa de ¿quién? Del Mesías. Era la promesa del Mesías. Entonces vemos cómo esa promesa de Génesis 3:15, cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva rompen su relación con Dios y le dicen, Dios, ya no queremos nada contigo, tú no nos vas a decir, ahora nosotros ya sabemos cuál es el bien y el mal, tú no me vas a decir qué es bueno y es malo, yo ahora, yo ya sé, yo decido qué es bueno y qué es malo. Y rompimos Adán y Eva la relación con Dios y obviamente esto se traduce hasta nosotros. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Dice, le cree Abraham a Dios y es esa promesa de cuando sucede esto, Dios, obviamente un Dios justo, cae el juicio sobre Adán y Eva y se rompe esa relación. Pero Dios en su infinita misericordia, ¿qué es lo que hace? Él da la promesa, pero va a llegar uno que va a aplastar simiente de tuya, Eva, de la mujer, que va a aplastar la cabeza de Satanás, nuestro redentor, nuestro salvador. Y a través de todo ese tiempo, a través de todo eso, vuelve a ratificar esa promesa, escoge a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso en Mateo, cuando nosotros iniciamos a leer Mateo, ¿verdad? La vida de Jesús, viene la genealogía de Jesús y viene, obviamente, pues el padre Abraham, ¿verdad? Y luego David y toda la genealogía de Jesús. Entonces, a través de la semilla de Abraham va a nacer el, el, eh, el Redentor, el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Y qué fue esto? ¿Por qué? Porque puso reglas y esto, porque le creyó. Abraham le creyó a Dios. Y aunque él todavía no había nacido el Salvador, pero le creyó en esa promesa. Y eso fue lo que justificó, o sea, lo hizo justo Abraham delante de Dios. Y fíjense, dice en el 8, dice, la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, a todos nosotros, todas las naciones, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas. Aquí tenemos el Evangelio. Ya vimos qué es el Evangelio puro, como es creer en Jesucristo, en el Redentor, en el Hijo de Dios, las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ese es el pacto que Dios hace con Abraham. Así que
Los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente, el que le creyó a Dios. Por eso todo estriba en creer durante todos los evangelios. Lo que vemos una y otra vez es que le creas a Dios. Fíjense, y muchas veces decimos, ¿quieres recibir a Cristo? Sí, es importante recibirlo. ¿Por qué? Porque le abres la puerta de tu corazón y de tu mente, pero la clave es creer. Y vamos a ver qué quiere decir. Por ejemplo, en Juan 1:12 dice, pero a los que lo recibieron, ¿sí? Y esta es la palabra lambano. Ahorita vamos a ver qué es. Los que creen, los que lo recibieron, sí, los que creen. Y creer y fe en el griego es la misma palabra, ¿sí? Ya lo hemos dicho muchas veces, hemos pervertido, pues yo creo, no, es fe, la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú no ves. Eso es la fe. Es aventarte en los brazos de un Jesús que no ves, pero que sabes que allí está, que puedes confiar en un Dios que no ves, pero que sabes, que percibes, que sientes que allí está, ¿sí? Y una vez, como les he dicho, decía, ¿y cómo sabes que Dios existe si no lo has visto? Ah, pero hoy en la mañana platiqué con él. Claro que sí, ahí estaba, ahí platiqué yo con él, sí. Entonces, fíjense, esa es la certeza. Por eso dice, por eso dice Dios que de los niños es el reino de los cielos, ¿verdad? Porque ellos te dicen con una convicción, sí, sí, ¿verdad? Su amiguito imaginario y cuántas cosas, ¿verdad? Y dice, en ti serán benditas todas las naciones, dice, porque todos, y luego aquí empieza algo muy importante, aquí empieza a hablar de la ley, de los rituales, de la religión, ¿sí? Y aquí empieza esta situación con la ley. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que dijimos, venían estos religiosos, ¿verdad? Acá de Jerusalén, creyentes, cristianos, pero que querían agregarle al sacrificio de Jesús, la ley de Moisés, ¿sí? Y dice, fíjense, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece, permanecer es estar 24/7 en todas las cosas, ya lo dijimos, ¿verdad? Rompes una vez la ley y puedes haberte tú comportado y hecho todo, pero en el momento en que la primera vez que rompes la ley, estás fuera de la ley. Dice, todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Y quién puede cumplir todas las cosas todo el tiempo? Permanecer en la ley, pues ni tú ni yo, ¿sí? Por eso Dios tuvo que tener una solución, por eso desde siempre Él tenía la solución para nosotros y nos la presentó aquí, ¿sí? ¿Quién es? Lo que dice aquí en Gálatas, ¿verdad? No les he presentado a Cristo el sacrificio absoluto y total. Dice en el 11, Gálatas 3:11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, ¿sí? Así que, ay, qué santita es Amalia, porque no, mira, que hace cosas buenas. No hay nadie, aquí lo dice, nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe.
Y esto de la fe está citando a Habacuc. Habacuc es en el Antiguo Testamento, ¿sí? No tiene, o sea, desde siempre, desde el Antiguo Testamento, Dios nos dice y nos repite, el justo por creer en Jesús, por la fe, vivirá, ¿sí? Habacuc 2:4, fíjense lo que dice, y se está citando acá en Gálatas. Por eso el apóstol Pablo se sabía la Torá, pero de memoria dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿De qué estaba hablando? Que esa cuya alma no es recta. Mucha gente que se enorgullecía, mira, como el apóstol Pablo, lo acabamos de leer, yo, judío de judíos, mi maestro fue Gamaliel, yo era celoso de las tradiciones de mi familia, ¿sí? Se enorgullecían de eso. Dice, todo eso no vale, porque el justo solamente por la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesús. Por eso lo presenta el apóstol Pablo. Dice, sin embargo, la ley no se basa en la fe. ¿Sí? La ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Y esto estaba citando las leyes que Dios les había dado a los israelitas en Levítico. Levítico son puras normas y leyes. Es extraordinario lo que viene ahí. Los judíos hacen todas esas cosas y por eso les va bien, ¿sí? En Levítico dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá, aquí está el catch 22, si los cumple. El hombre vivirá si los cumple. ¿Y quién fue el único que los pudo cumplir en todo? Jesús, el que no tuvo mancha, el que no tuvo pecado. Y nos vino a mostrar que él podía hacerlo, ¿sí? Y entonces, fíjense, por eso tuvo que ser completamente humano y completamente Dios, porque siendo Dios renuncia a todo eso y se hace completamente humano. Y dice, sin embargo, 13, Cristo, y aquí viene esto, ¿verdad? Cristo precisamente, o sea, si las cumple, ¿y quién lo cumplió? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, ¿sí? Entonces, esa maldición que iba a caer sobre nosotros por no cumplir la ley cayó sobre Jesús, pero la muerte no lo pudo retener porque él sí era puro y sin mancha. A fin, a fin de que, ¿por qué sucedió esto? A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿cuál era la bendición? Que íbamos a ser nosotros benditos a través de Abraham, ¿sí? Viniera también a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Cómo recibes el Espíritu? Porque vas y haces cosas, porque haces ritual. No, por la fe, por creer, ¿sí? Por tener la certeza de lo que esperamos, la vida eterna, la convicción de que no vemos estas cosas. Por eso nosotros queremos llenarnos de cosas que vemos, ¿sí? Y ponemos cosas aquí, ponemos cosas allá, pero queremos ver cosas. No, el espíritu es invisible, el espíritu está aquí. Y dice,
la promesa del Espíritu mediante la fe. Y luego fíjense lo que dice aquí en el 15, habla del pacto, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo el Mesías, ¿sí? Entonces, ¿por quién iba a ser la promesa para nosotros? No por muchas, no por otras personas, no por muchas gentes, no por los sacerdotes, no por uno solo, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Aquí lo dice. Y en el 17 contrasta la ley con la promesa. Fíjense, lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida el pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Esto es algo muy importante porque tenemos que saber dónde y cuándo es que se hizo ese pacto, ¿sí? El pacto de Abraham y el pacto de la ley. Entonces, fíjense, vamos a ver aquí, vamos a ver, les voy a poner este línea de tiempo. Aquí tenemos la creación, ¿sí? Aquí tenemos la creación con Adán y Eva. Ellos rompen la relación con Dios. Viene la caída, ¿sí? Viene la caída de ellos y la promesa en Génesis 3:15. Al ellos romper el pacto, viene la promesa de un Salvador que aplastará la cabeza de Satanás. Y luego viene Abraham. Dios escoge a Abraham aquí, ¿verdad? Lo saca de Ur de los Caldeos y dice, deja todo, yo te voy a llevar a un lugar especial y a través de ti yo voy a bendecir a todo el mundo, a todas las familias, a todas las naciones. Este pacto con Abraham lo ratifica con Isaac y con Jacob y con José, o sea, todo lo que son los patriarcas, ¿sí? Entonces, ahí mismo Abraham, Dios le dice, pero vas a irte 400 años, vas a ser esclavo de una nación, pero aún ahí yo te conservaré y yo te prosperaré. Acuérdense que ¿por qué los hicieron esclavos en Egipto? Pues porque empezaron a prosperar demasiado y los egipcios, el faraón dijo, pues esta nación pronto nos va a superar a nosotros, entonces los hacemos esclavos. Fíjense, la promesa de Dios de prosperarlos, de cuidarlos, donde quiera que estuvieran. 400 años estuvieron aquí, ellos en Egipto, y después viene Moisés y Dios los saca con las 10 plagas, los hace cruzar el Mar Rojo, los lleva al monte Sinaí, ¿sí? Y andan ahí en el monte Sinaí, les da las leyes, fíjense, acá está Abraham, acá está el pacto de Abraham, mucho antes, 430 años después viene este pacto con Moisés que hace con el pueblo de Israel. Acá estamos benditas todas las naciones por fe. Acá les da en las 10 plagas, Mar Rojo, el monte Sinaí, les da la ley en el monte Sinaí, ¿sí? Y después viene obviamente Samuel, etcétera, Saúl, David, Salomón, se divide el reino y luego viene el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. Esto es la promesa dada a Adán y Eva. Esto es la promesa dada a Abraham. La ley vino mucho, mucho después. Por eso vamos a ver cómo el apóstol Pablo dice, claro que esta ley, ¿verdad? Dada aquí para conservar a los israelitas como nación, no invalida la promesa de Abraham, no invalida.
esta promesa, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, que es el cumplimiento de esta promesa, ¿sí? Y ahora querían estas gentes decir, ah, no, pero esto sí es la promesa de Dios. Por fe, Abraham, que le creyó a Dios, fue justificado, ¿sí? Sin embargo, ahora querían agregarle esto. Entonces a ver, vamos a seguir con esto. Creo que esto les va a dar una idea mucho más clara de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces dice, las primeras, dice 18, dice, fíjense, perdón, 17, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años después, no invalida el pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular esa promesa que se había hecho, que era lo que estas gentes querían anularla metiéndole todas las leyes religiosas, ¿sí? Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Entonces se contrapone. Una cosa es la promesa que Dios había hecho. Ah, pero ahora te le pongo requisitos. Ahora tienes que convertirte en religioso para poder obtener la salvación. Pero Dios se lo concedió a Abraham por medio de una promesa. Hizo un pacto con Abraham, pero no le dijo, pero tienes que hacer esto y esto y esto. Abraham le creyó a Dios. Dios no te obliga a creer. El creer es algo que tú estás dispuesto a hacer en libertad. Fíjense, dice, entonces, y entonces dice, entonces, ¿para qué vino el pacto de Moisés? ¿Para qué metió Dios la ley? Nada más, si veníamos muy bien con la promesa dada en Génesis 3:15, la promesa dada a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Entonces, ¿para qué mete Dios la ley? Vamos a ver para qué. Recuerden que cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, ellos venían de ser 400 años esclavos. Ellos no tenían identidad, no tenían nada. No sé, ellos vieron el milagro, los milagros que Dios hizo para sacarlos de la esclavitud. Dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. ¿Qué quiere decir eso? Ellos no sabían qué era el bien y el mal. Ellos hacían lo de donde venían, ¿verdad? Los paganos sacrificaban a sus hijos, ¿sí? Los mataban para agradar a los dioses. Imagínense, cuando Dios aquí dice, cuidado, o sea, de ellos es el reino de los cielos. La gente no sabía ni siquiera eso. Entonces, fue precisamente por todas esas transgresiones, por todo ese pecado, fue que vino hasta que viniera Jesús y mostrara la verdad de todo. Entonces, para que nos diéramos, fíjense, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. ¿Y cuál era ese mediador? Moisés, ¿verdad? Los ángeles le dijeron a Moisés y le dijo, escribe las tablas, y entonces le empezaron a dictar todas las leyes que vemos en Levíticos. Ahora bien, dice, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Hay un solo Dios y es el que nos dice, ¿sí? Entonces el mediador que dice, pues Moisés era el mediador, representaba a todo el pueblo de Israel, y las leyes eran para todo el pueblo de Israel. Pero aquí la promesa es para quién, para mí y para ti. Y perdón por el burro por delante, para ti, para ti, para ti y para ti y para mí, porque Dios es uno solo
y la promesa es personal. Dice, fíjense, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Entonces, ¿para qué la ley? Pues si nos iba a condenar a todos, nadie la puede cumplir, ¿verdad? Entonces, esto es en contra de las promesas. O sea, esta ley que venía la promesa a través de Abraham, Isaac, Jacob, de todo, del rey David, etcétera. Y entonces ahora resulta que nos ponen la ley y pues ya entonces es contraria a toda esta promesa. Claro que no, dice, de ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido la ley. ¿Qué es lo que está diciendo? Si esta ley, entonces ya quita las promesas y todo eso. Ahora dependemos de la ley, de la religión para ser salvos. Entonces, pues, ¿para qué murió Jesús? Y entonces, ¿para qué la promesa? No tenía caso la promesa. Pero en el 22, Gálatas 3:22, pero la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué quiere decir esto? En la escritura encontramos que todos somos pecadores por igual. No hay pecaditos chiquitos, no hay pecaditos grandotes. Si tú rompes esa cadena, la cadena se rompe y todo se cae. Entonces, todos somos pecadores. A todos nos encerró bajo pecado. ¿Para qué? Pues para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que, y otra vez la palabra, creen, los que creen, ¿sí? Entonces, ¿qué es creer? ¿Qué es lo que quiere decir creer? Nosotros tenemos que entender la profundidad de esa palabra, creer. Es poner todo lo que eres en esa creencia, en lo que tú crees, aunque no lo veas. Fe y creer, la misma palabra en griego, ¿sí? ¿Qué es la fe? Creer lo que no ves como si fuera. Eso es creer. Poner todo lo que eres, depositarlo en lo que, en eso que crees, ¿sí? Inamovible. Eso es creer. No es creer ahorita. Fíjense cómo Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, en el griego es un verbo presente, activo, perpetuo. O sea, es un presente perpetuo. Creer es un presente 24/7. 24/7. Esto está dentro de mí. Eso que yo creo. Dice, fíjense, dice, ya no estamos de manera, dice, para fuera dada a todos los que creen en Jesús, los que tenemos fe, que es el Hijo de Dios, que murió, resucitó y que ahora Él está sentado en el trono, que Jesús hizo el sacrificio perfecto y no ahora por nuestros medios, por todo lo que yo trate de hacer, por todos los sacrificios que yo trate de hacer, no me valen para nada. El único sacrificio perfecto, el único sumo sacerdote es Jesús. Antes de venir la fe, estábamos encerrados en la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. ¿Sí? ¿Cómo viene la revelación? Por el Espíritu Santo. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para que nos muestre qué separados estamos de Dios, qué lejos estamos de la perfección, de poder llegar ante Dios. Dice, fue nuestro guía para conducirnos a qué. Padre, no puedo, por más que yo quiera,
por más sacrificio que yo haga, necesito un redentor, un salvador, para conducirnos al Mesías, al Cristo, a fin de que seamos justificados por creer, por depositar todo lo que somos, nuestra vida, porque está de por medio nuestra vida. Es vida o muerte. ¿Crees o no crees? Entonces depositamos nuestra vida en Jesús. Dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, ya no estamos bajo la guía, ya no estamos bajo ese siempre de querer hacer nosotros por nuestros medios, por nuestras fuerzas, querer alcanzarlo. No podemos. Por eso Dios dice esto, pues todos ustedes son hijos de Dios, mediante que todos somos creación de Dios, todos somos creación de Dios, pero los hijos de Dios, dice, mediante la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Porque todos estábamos apartados, así dice en Isaías, cada quien se fue por su camino, pero mediante la fe en Cristo Jesús, entonces regresamos al Padre y lo reconocemos como nuestro Padre. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y aquí tenemos que entender que esta palabra no es que hayamos sido bautizados físicamente, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Yo recuerdo, pues yo crecí siempre en una iglesia, íbamos a la iglesia y todo eso, luego a los 12 años hay diferentes formas, ¿verdad? A los 12 años, pues tomamos un curso y todo, y luego nos bautizamos, muy padre, y estuvo muy bonito y todo, ¿verdad? Y por inmersión y hasta abajo y nos subían así con una batita blanca, muy hermoso todo. Pero yo recuerdo que a los 15 años yo estaba sentada en la banca de mi iglesia y fue un predicador americano, no porque sea americano, pero me acuerdo porque me acuerdo de ese momento. Y él y dio la predicación, yo no me acuerdo qué predicó, qué dijo, ni nada, pero vino sobre mí algo tan extraordinario que empecé a llorar, pero a llorar con sollozos, a llorar. Toda la gente estaba pues muy asustada, ¿verdad? ¿Qué le pasa a esta niña? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿O qué dijeron? ¿O qué? Y yo ahí sentada en esa banca empecé a llorar y a llorar y a llorar y yo no podía parar. Y yo no sabía qué estaba sucediendo. Mi mamá estaba asustada, no sabía qué hacer conmigo. Y ya nos fuimos en el carro y todo. Jamás volvimos a hablar del asunto porque pues era así. Yo sé que fue el bautismo del Espíritu Santo. De ese bautismo está hablando aquí el apóstol Pablo, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, ¿sí? Y dice, no hay ya ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay de una religión ni de la otra, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en un mismo espíritu. No somos un cuerpo que tiene un espíritu, somos un espíritu que tenemos aquí, mientras estemos aquí en este mundo, tenemos un cuerpo. Dice, y si ustedes, aquí está la condicionante, son de Cristo. ¿Y cómo podemos ser? Por la fe. Son de Cristo. Entonces, automáticamente entramos en los descendientes de Abraham, herederos según la promesa que le fue dado, que seremos benditos entre todas
las naciones. Formamos parte ahora del reino, formamos parte de la familia de, de Dios. Dice, y yo quisiera terminar ahorita con este versículo, porque bueno, a Pedro no le fue muy bien el, el capítulo pasado, pero fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Él no dejó de creer ni nada, simplemente se dejó llevar por la presión social, ¿sí? Pero siempre buscando Pedro y Pablo la unidad de la iglesia, finalmente se ponen de acuerdo. Y dice en Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, es decir, nosotros, somos linaje escogido, real sacerdocio. Ya no necesitamos penitencias ni sacerdotes, ya no necesitamos nada. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y yo quiero que sepas que este adquirido por Dios quiere decir preservado, propiedad de Dios. La palabra es peripoiesis y somos preservados por Dios, propiedad de Dios. Ahorita hay tantas situaciones, hay tanta maldad, vemos guerras, vemos cómo la gente está orando y veía yo allí en un chat, ¿verdad? Que decían tantos muertos en Ucrania y tantos muertos aquí en México por todas las situaciones de violencia, de narcotráfico, de todo lo que vemos, ¿verdad? Pero somos un pueblo preservado, que somos propiedad de Dios, pase lo que pase. Dice, ¿para qué? Para que anunciemos, y aquí la palabra es evangelio, para que pronunciemos esas buenas nuevas, las virtudes. ¿Qué es las virtudes de aquel, de Jesús? Dice, la excelencia en el pensamiento, en el sentimiento, en la acción y en la pureza, para que proclamemos a Jesús, aquel que nos llamó de las tinieblas donde tú y yo andábamos, a su luz admirable, porque ahora somos esto, no por reglas, no por cosas, no por nuestro propio, porque nosotros podamos hacerlo muy bien. Se acabó todo eso, hay un solo sacrificio que nos abrió las puertas, rasgó el velo y nos dio acceso al trono de la gracia de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo dice, ante cuyos ojos ustedes ha sido presentado el Cordero, el sacrificio perfecto. No regresen a la ley, no regresen a esas cosas. Ya lo tenemos todo en Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te pedimos que quites todo estorbo y toda cosa que nos desvíe, como el apóstol Pablo decía, que no entienden, Gálatas insensatos que quieren regresarse a todo eso. Gracias, Padre, por la libertad que nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.